Capítulo 48. Anastasia estaba harta de esto. Estaba harta de ver este horror. Odiaba cada segundo porque sentía que no tenía sentido. ¿Qué podía hacer además de ver a su ser querido sufrir y morir una y otra vez sin nada sustancial que hacer? Estaba allí solo para llorar y reaccionar con expresiones de horror. Ese era su propósito. Además de revolcarse en la autocompasión y el odio por casi todo y todos, solo quedaba observar. Observar cómo Subaru era destrozado, corriendo hacia su muerte sin pensarlo dos veces. Nuestra conexión se fortalece, pero el pasado es el pasado. No puedes cambiarlo. Solo puedes observar, comprender y aliviar el dolor. Sana mis arrepentimientos, pensó Anastasia para sí misma sobre las implicaciones de eso. ¿Pero qué significa eso exactamente? ¿Su presencia aquí beneficia a Subaru? ¿Está sanando activamente su psique? ¿Cómo demonios lo está haciendo y cuál es la magia que le permite hacerlo? A menos que, murmuró Anastasia para sí misma mientras Subaru entrenaba con Wilhelm de fondo, sea una autoridad. Su propio conocimiento de esos desagradables factores brujos era demasiado limitado. Había pasado la mayor parte de la semana, tras descubrirlos, entrenando, y la semana siguiente tras sufrir una crisis nerviosa. Se reprendió por su error, ya que cualquier información sobre ellos podría ayudarla a salir de este apuro. Déjame pensar. Las autoridades suelen basarse en la personalidad de alguien, a menudo una extensión o manifestación del poder del factor brujo. Las que tiene Subaru son la pereza y la avaricia. Dudo que esto esté relacionado con la pereza, así que debe ser avaricia. ¿Es esto? Espera un momento, entonces tengo una autoridad. ¿Es esta mi autoridad? Anastasia continuó hablando consigo misma mientras Subaru caía al suelo jadeando, su cuerpo incapaz de seguir el ritmo de un guerrero experimentado. Pero Subaru la tiene, a menos que, cuando me salvó la vida, el factor brujo creó una autoridad para mí. Pero Betty nunca me dijo que tenía el olor, debería haberlo notado. O tal vez ha estado escondido todo este tiempo, hibernando. En ese caso, si esto es un efecto de mi propia autoridad, una extensión de la avaricia, entonces eso debe significar que puedo controlar este mundo. O al menos, debería estar relacionado con mi personalidad de alguna manera. Esto tiene sentido. Anastasia se conocía muy bien. Era excesivamente codiciosa y siempre competía por el mundo y todos sus tesoros. Personas, lugares, poder. Entonces, que la autoridad le permitiera entrar en los recuerdos de Subaru y salvarlo, no suena para nada propio de ella. No. Esto ya no tiene sentido. ¿Acaso la avaricia no le permitiría reclamar a Subaru asumir sus cargas como ella quería? Compartirlo todo. Por supuesto, estaba compartiendo sus recuerdos, pero eso se siente tangencialmente relacionado. No puede exactamente compartir sus cargas si lo único que puede hacer es observar. Sin embargo, el hecho de que ella pueda sentir el dolor que él siente definitivamente coincide. Hay demasiados factores que complementan y contrarrestan la teoría. Puede que esté en lo cierto, pero no en la conclusión correcta. Autoridades, factores de brujería, avaricia y recuerdos. Todo conectado, pero ¿por qué? Subaru Dono. Detengámonos por ahora, Wilhelm extendió la mano hacia Subaru, apenas sin aliento. Subaru dudó. Espera, solo un poco más. Es absurdo esforzarse demasiado. El camino hacia la espada no se puede apresurar. Te lo he dicho desde el principio. Tómatelo en serio o suspenderé estos entrenamientos por completo. Me lo estoy tomando en serio. Gritó Subaru antes de dar marcha atrás tímidamente. Lo siento, Wilhelm, no quise decirlo así. Solo quiero hacerme más fuerte, eso es todo. Lo entiendo. Créeme, lo entiendo. Fui joven como tú una vez. Pero esforzarte hasta el punto de que tu potencial se vea limitado a la larga es un grave error. Uno que quiero recalcarte personalmente, algo con lo que Félix sin duda estuvo de acuerdo durante tus tratamientos médicos. Las palabras de Wilhelm hicieron que Subaru se agarrara el abdomen, probablemente entendiendo lo que Wilhelm insinuaba. Subaru guardó silencio solo unos segundos más antes de agarrar la mano de Wilhelm y dejarse levantar. Solo es el segundo día. Tómate un tiempo para que tus músculos descansen. Claro. Lo haré, Wilhelm, dijo Subaru.
Su estómago rugió, sonrojándose levemente. Ah. Debe ser hora de comer. ¿Qué momento? Wilhelm rió entre dientes. Sí, debería ser pronto. Por suerte, Remdo no nos ha hecho un favor a la casa al ofrecernos su comida. Subaru se animó al oír esa información. ¡Genial! Luego se retractó. Oh, no quise decirlo así. Es que, bueno, la comida de la mansión es buenísima, es que... Wilhelm le dio una palmadita a Subaru en el hombro para callarlo. ¿Pero prefieres la comida de tu compañero? Supongo que sí. Las mejillas de Subaru se oscurecieron aún más mientras Wilhelm se reía. Oye. No te estoy tomando el pelo, Subaru Dono. Simplemente me siento divertido y nostálgico. Ven, hemos trabajado duro esta mañana y merecemos una comida como Dios manda, dijo Wilhelm mientras acompañaba a Subaru de vuelta a la mansión. Ambos estaban hambrientos y cansados, pero ansiosos por saciar su sed. Nota mental. Practicar cocina cuando vuelva. Anastasia parpadeó. Hambre. Comida. Recuerdos. Gula. Eso tendría sentido. Si hay una autoridad involucrada y está relacionada con la gula, entonces tal vez por eso está aquí. Pero el único problema es que no estaba cerca de los arzobispos de la gula antes de que esto ocurriera. Su último recuerdo es haberse peleado con Subaru, huir, y luego, no. Espera. Sus recuerdos son erróneos. Recuerda haber corrido a la habitación de Rem. Recuerda haber pensado en matar a esa criada idiota. Y luego, nada. Había un pájaro. Sí. Había un pájaro, pero, su cerebro volvió a hacer una mueca. Dolía, dolía, dolía. Se agarró la cabeza, sintiendo que su cerebro se convertía en papilla antes de estabilizarse. Jadeó. ¿Qué demonios fue eso? Eso no era normal. Era como si su mente le dijera que no mirara ese recuerdo. Tal vez por eso no había pensado en él durante tanto tiempo. La razón por la que estaba aquí. Es como si esos recuerdos hubieran estado encerrados, cortados en tiras, hechos polvo o algo así. No tenía sentido. Necesitaba saber qué pasó entonces. Quizás Subaru lo sepa. Si estoy en sus recuerdos, quizá eso signifique que llegaré a ese punto en la mansión. Lo cual ocurrirá dentro de mucho tiempo. Podía esperar, pero una parte de ella estaba impaciente por ver qué le sucedía. Necesitaba encontrar la manera de acelerar esta experiencia. Se agarró el pecho, bajó la mirada y frunció el ceño. Si esta es una autoridad, mi autoridad, entonces tal vez pueda controlar este mundo. Quizás la próxima vez que vea ese hilo, pueda intentar ver si hay algo más que simplemente interactuar con esa versión de Subaru. De cualquier manera, ahora era un juego de espera. Está bien, de Erdo, Ferry dejará de usar el tratamiento para lavarle el cerebro. Anastasia tuvo que contener su sed de sangre. Odiaba a este gato, pero no era algo necesariamente malo, aunque la idea de lavarle el cerebro le daba náuseas. En todo caso, el gato intentaba evitar que Subaru se enfrentara a Julius y posiblemente volviera a salir lastimado. Buenas intenciones, mal método. De ahora en adelante, estaré presente en todos los tratamientos, dijo Rem. Por otro lado, malas intenciones, mal método. No, espera, basta. Para esta situación específica, Anastasia comprendió que Rem se preocupaba por el bienestar de Subaru. ¿Significaba eso que Anastasia sería menos rencorosa? ¿Acaso una, dos, tres cosas buenas realmente alivian la multitud de gritos y lesiones corporales con las que aún tiene pesadillas? No. No, no lo hace. Anastasia solo podía pensar en la ironía de que estos dos individuos, sanadores con personalidades tan cariñosas, fueran los dos responsables de torturar a Subaru sin cesar en dos épocas distintas. El hecho de que Subaru ni siquiera los odie la desconcierta profundamente. Se apoyó en la pared junto a él, tamborileando con los dedos sobre la superficie. Como mínimo, no sentiría ninguna compasión por su parte cuando regresara al mundo real. Uno sin duda morirá o irá a prisión, y la otra podrá hacer lo que quiera, siempre y cuando sea lejos del marido de Anastasia. Murmurando para sí misma, mientras intentaba no molestarse por la proximidad de Rem y Subaru en ese momento, avaricia. O gula. ¿Qué me importan esas cosas? Nunca antes había tenido que cuestionarse ni analizarse así. Era codiciosa. Lo quería todo en el mundo.
Y aunque no era particularmente glotona, sí tenía cierta tendencia a los excesos. Pero parecía que eso no era suficiente, simplemente desear algo no bastaba. ¿Era esto de lo que se quejaba Subaru? Que había algo más que simplemente querer más y más. Sus ojos se posaron en el rostro sonriente de Subaru. Los celos se avivaban como brasas moribundas en su estómago helado, molestándola sin cesar. Lo miró fijamente unos instantes antes de suspirar. Tenía claros sus deseos, pero ahora le daba vergüenza expresarlos. Se suponía que el amor era puro, no. No, así. Se rió entre dientes antes de deslizarse al suelo, encogiéndose en sí misma. Aunque esa ha sido nuestra relación desde el principio, no. Desastrosa, tóxica, codependiente. Deseaba que las cosas hubieran empezado de otra manera. Que se conocieran de otra manera. Que se enamoraran como personas normales. Y no como estos extraños desastres traumáticos que terminan apegándose el uno al otro por pura necesidad. Deseaba. Sus ojos miraban con anhelo el momento de silencio entre Subaru y Rem. Odiaba esa sensación. La asaltaba una y otra vez, pero era difícil de ignorar. Junto con tantas preguntas intrusivas cuyas respuestas no quería, había una realidad omnipresente que simplemente no podía aceptar por mucho que su lógica le dijera lo contrario. La odiaba. Quería salir de allí. No quería estar sola nunca más. Estaba harta de todo esto. Anastasia exhaló, sin darse cuenta de que llevaba tanto tiempo conteniendo la respiración. Te extraño muchísimo. Necesitaba controlarse. Necesitaba salir de allí. Necesitaba ver a Subaru, al verdadero Subaru, a su futuro esposo, ahora. Ella no sabe cuánto más podrá soportar esto. Sin ojos. Subaru. Sin órganos. Por favor. Cadáveres quemados. No te vayas. Todos están muertos. Detener. Hace frío. Basta. Subaru, por favor. Corre. No vale la pena morir por esto. No puedes. No. 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 Pero Ferry no puede hacer nada por la mente, Nia. Anastasia ignoró sus palabras. Estaba acurrucada junto a él en la cama. Sus manos recorrieron su cuerpo, pero aún intentaban sujetarlo desesperadamente. Joder, joder, joder. Anastasia apenas podía pensar. Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no sale el hilo? Que lo consuele. La necesita. Es uno de sus arrepentimientos, no. Ella está aquí para sanarlo, así que deja que lo sane, joder. ¿Qué le pasa a este mundo? Apenas lleva aquí unos meses y ha sufrido tanta crueldad. Lo asesinaron el primer día, lo traicionaron a la semana siguiente, y ahora no solo lo ha abandonado la persona que ama, sino que también ha visto la horrible masacre de tanta gente inocente. Esto no es normal. Nadie pasa por un trauma tan grande y sale normal. No me extraña que apenas funcione. Está prácticamente en shock. Ferry simplemente odia a la gente que pierde las ganas de vivir, así de simple. Anastasia le arrojó una almohada a la cabeza, que salió volando hacia el gato. Anastasia le gruñó. Cállate la boca. Lo señaló. No sabes una mierda. Si vieras todo eso, si te vieran obligado a morir para que todos esos niños volvieran a la vida, no estarías diciendo estas tonterías. Necesitaba calmarse. Calmarse. Él no lo sabe. Con lo que sabía, tenía razón. En otras situaciones, diría lo mismo. Estaría totalmente de acuerdo, porque la gente que se rinde es idiota. Anastasia siempre lo ha pensado. Necesita calmarse y griega. Pero no está bien salvar a quienes no quieren vivir. Aunque sanes el cuerpo, no es solo salvar una vida sin usar. Si es así, acábala antes de que cause problemas a otros. Bueno, en este caso ya lo ha hecho, miau, dijo Félix sin rodeos. Anastasia parpadeó, sus ojos desalmados mientras miraban fijamente los recuerdos de Khrushchev, Félix y Rem. Voy a matarte. Ignoró su conversación, su rabia hirviendo demasiado fuerte. No sé cuánto tiempo lleve. No me importa lo que diga Subaru ni nadie. Voy a encontrarte y matarte. A ti, a Rem y a cada maldita persona repugnante que se ha aprovechado de él, lo ha maltratado o lo ha lastimado. Ya no me importa. Te mataré. Yo solo. Sus ojos miraron a Subaru antes de volver a los demás. No entiendo.
Realmente no entiendo a Subaru. ¿Cómo es que? Ja. Anastasia se pasó las manos por la cara, con una sonrisa rota grabada en su rostro. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo supera esto? ¿Cómo los mira a todos, y supera esto? Anastasia se estremeció. Su ira pasó desapercibida para quienes estaban frente a ella, pero no le importó. Saltó de la cama al suelo, dando pisotones por la habitación. Agarró todo lo que tenía a mano y se lo lanzó a las apariciones. Tazas, jarrones, cualquier cosa. No importaba, estaba furiosa. Su mente conectaba los puntos rápidamente. Se le pasará. Encontrará la manera. Nos convencerá de cazar a la ballena blanca. Lo conseguirá. Luego nos convencerá de matar al arzobispo, que probablemente era su objetivo original. Y lo conseguirá. Hace todo esto, incluso se somete a Priestella y sin duda muere varias veces en su defensa. Lo consigue, joder. Lo hace por todos. Por todos. Y después de todo eso, todo ese dolor y sufrimiento, obtiene lo que se merece. El hilo se había manifestado, pero ella estaba demasiado enojada para notarlo, demasiado visceralmente atrincherada en su propia ira. Continuó gritando. No. Que lo olviden, joder. Después de todo ese sufrimiento, lo olvidan y lo arrojan a una celda, tratado como las personas que más odia. ¿Cómo es eso justo? ¿Cómo es eso justicia? ¿Cómo se supone que alguien se mantendrá cuerdo después de eso? Los tres ya se habían ido, dejando solo a un Subaru catatónico y a una Anastasia furiosa entre la porcelana destrozada en el suelo. Nadie debería mantenerse cuerdo. No después de todo eso. ¿Cómo? 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 Gritó Anastasia. Y gritó. Y gritó. Hasta que sintió la garganta áspera, jadeando y respirando hondo, sollozando. ¿Cómo sigue siendo tan amable a pesar de todo eso? No supo cómo ni cuándo se arrodilló, con el cuerpo temblando. Finalmente se dio cuenta. Aferró ese hilo con fuerza. Sintió que brillaba con más fuerza en sus manos. Los silenciosos sonidos guturales de Subaru resonaban en aquella habitación vacía. Se arrastró hacia Subaru una vez más, sacudiéndolo desesperadamente. Por favor. Subaru. Por favor. Despierta. Aparte de una respiración acelerada, no había señales de conciencia. No dejó de intentarlo. Ahora lo entiendo. No estás solo. Por eso estás así, ¿verdad? No pudiste soportar la locura. No pudiste soportar todo esto. No hay nadie aquí para escucharte ni para que le importe. Y no pudiste soportar la inhumanidad. Nadie en quien confiar. Nadie que te creyera. Los horrores. Eran demasiado. Así que lo único que pudiste hacer fue derrumbarte. Pero estoy aquí. Estoy aquí. Subaru, por favor, despierta. 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 ¿Por qué no despiertas? ¿Qué estoy haciendo mal? Lloró. Él no movió un músculo. Las lágrimas habían vuelto, pero a ella no le importó, susurrándose. Subaru. Lo siento mucho. Nadie. Nadie debería pasar por esto. Apenas puedo soportarlo. No soy lo suficientemente fuerte. Me siento tan sola. Estas no son tú, estas versiones de ti no son mi Subaru. Lo siento. No puedo más. No puedo. No puedo verte sufrir todo este tiempo sin hacer nada. Te necesito. Te necesito más que nunca. Él seguía sin moverse, ni un tic. Anastasia le dio un puñetazo en el pecho, golpeándolo varias veces sin piedad. ¿Qué carajo es esto? ¿Para qué estoy aquí? Ni siquiera puedo ayudarlo. ¿Es esto solo para torturarme? Para demostrarme que nunca podría hacer nada en primer lugar. ¿Es esto, es este el infierno? Debe serlo. Porque no hay manera de que esto pueda ser otra cosa. Este es mi infierno personal, obligada a ver morir y sufrir a Subaru y con apenas una oportunidad de ayudarlo. Me están envenenando con esperanza. Malditos desgraciados asquerosos. Los odio. Los odio. Los odio. Su puño yacía sobre su pecho, no podía dejar de temblar. Levantó la cabeza ligeramente, abriendo mucho los ojos mientras se apresuraba a abrirle el chándal y levantarle la camisa. Sus iris se convirtieron en alfileres cuando se dio cuenta de que su pecho se había magullado por su rabieta. Ella lo lastimó. Lastimó a Subaru.
Ella necesitaba hacerlo. No. No más. No más. Tengo que irme. Tengo que largarme de aquí. Sácame. Fuera. Entró en pánico al agarrar el hilo firmemente con ambas manos, y gritó mientras lo sacudía frente a ella. Sáquenme de aquí. Envíenme hacia adelante. Basta ya. Muéstrenme la salida. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. El hilo comenzó a brillar cada vez más, como si respondiera a su voluntad. Déjenme salir, déjenme salir, déjenme salir, déjenme salir. Y luego todo se volvió gris. Atónita, Anastasia apenas reaccionó cuando el mundo empezó a cambiar a su alrededor. El tiempo avanzaba, cada vez más rápido. Vio a las criadas entrar y salir de la habitación. Rem aparecía y desaparecía. Félix y Khrushchev la visitaban una vez más. El sol salía y se ponía. Su ubicación cambiaba. Salían de la finca Karsten. En el carruaje. Todo iba tan rápido. El culto de la bruja. Subaru secuestrado. Su cerebro. Su cerebro se derretía. Tenía que parar. Soltó el hilo y cayó al suelo. Todo estaba oscuro. Su cerebro temblaba, tanta información le golpeaba el cráneo. El tiempo pasaba más rápido, pero también lo que veía. Saltó hacia adelante en el tiempo, pero todo lo que había sucedido se agolpó en su cerebro a la misma velocidad. Recordó todo lo ocurrido entre ahora y antes. Cada detalle, como si lo experimentara en tiempo real. El viaje en carruaje, Rem intentando ayudar a Subaru, todo. Anastasia se llevó la mano temblorosa, todavía envuelta en el hilo brillante, a la cara, manchándose los dedos de sangre mientras le corría por la nariz. ¿Qué acabo de hacer? Se dijo a sí misma. Es el resultado de tus acciones. Fuiste negligente y no hiciste nada. Y por eso, está muerta. Porque la mataste. Gritó una voz extraña. Anastasia sintió un mareo, pero logró reunir la energía para contemplar al nuevo personaje. Un hombre espeluznante con atuendo del culto de la bruja se burlaba de Subaru mientras sostenía en el aire a una Ren destrozada con sus grandes manos negras. Tú, susurró Subaru, con expresión horrorizada. Fue por mi mano. Fue por mis dedos. Fue por mi carne. Pero eras tú, ¿quién eres tú? El hombre espeluznante giró la cabeza y se concentró en Anastasia, haciéndola palidecer. Anastasia no entendió, ¿tú qué? Miró más de cerca al hombre y se dio cuenta de algo extraño. Había un hilo, casi imperceptible, que lo conectaba con Subaru, quien estaba a metros de distancia, encadenado a la pared. El mismo hilo que la conectaba con Subaru también lo conectaba con el hombre. El hombre que, era el arzobispo del pecado de la pereza. Se había presentado antes. Su mente finalmente procesó toda la información. Pero este no era su comportamiento habitual. La miró con extrañeza, sin prestarle atención ni a Subaru ni al cuerpo maltrecho de Ren, solo mirándola con una expresión extraña. Habló con calma, qué extraño. Luego bajó la mirada hacia sus manos, flexionándolas, esto no es normal. Lo recuerdo. Pero eso no debería ser posible. A menos que la teoría de Flugel-sama fuera correcta. Pero probamos los factores de bruja, no deberían mantener este nivel de conciencia. A menos que, por haber mantenido a pereza durante tanto tiempo, mi personalidad se haya impreso durante más tiempo. Pero en ese caso, giró la cabeza hacia Subaru, la avaricia debería ser Regulus Cornelius. En teoría, debería. O tal vez su personalidad ha sido subsumida, el usuario actual tiene una mayor afinidad. O tal vez la personalidad permanece latente. Toda esta situación ya es extraña. El Od interior no debería estar tan cerca de la realidad. Lo que significa que debe haber una autoridad trabajando aquí, o tal vez, podría ser la desarmonía del factor de bruja. Pereza, avaricia y otros dos. No. 3. Eso es preocupante, continuó murmurando para sí mismo el arzobispo del pecado. Anastasia parpadeó. Sentía que su cerebro se moría y que su cuerpo se había quedado sin energía. Así que solo pudo decir un simple que. Betelgeuse se volvió a centrarse en Anastasia, con una expresión extrañamente avergonzada. Disculpas.
¿Dónde están mis modales? Luego, dejó caer con cuidado el cuerpo de Rem al suelo antes de acercarse a Anastasia con una leve reverencia. Betelgeuse Romanee Conti. Arzobispo del culto de la bruja, en representación de la facción moderada. Anastasia se quedó atónita, levantó la cabeza y sonrió. Pero puedes llamarme Geuse. Capítulo 49. Anastasia estaba harta de esto. Estaba harta de ver este horror. Odiaba cada segundo porque sentía que no tenía sentido. ¿Qué podía hacer además de ver a su ser querido sufrir y morir una y otra vez sin nada sustancial que hacer? Estaba allí solo para llorar y reaccionar con expresiones de horror. Ese era su propósito. Además de revolcarse en la autocompasión y el odio por casi todo y todos, solo quedaba observar. Observar cómo Subaru era destrozado, corriendo hacia su muerte sin pensarlo dos veces. Nuestra conexión se fortalece, pero el pasado es el pasado. No puedes cambiarlo. Solo puedes observar, comprender y aliviar el dolor. Sana mis arrepentimientos, pensó Anastasia para sí misma sobre las implicaciones de eso. ¿Pero qué significa eso exactamente? ¿Su presencia aquí beneficia a Subaru? ¿Está sanando activamente su psique? ¿Cómo demonios lo está haciendo y cuál es la magia que le permite hacerlo? A menos que, murmuró Anastasia para sí misma mientras Subaru entrenaba con Wilhelm de fondo, sea una autoridad. Su propio conocimiento de esos desagradables factores brujos era demasiado limitado. Había pasado la mayor parte de la semana, tras descubrirlos, entrenando, y la semana siguiente tras sufrir una crisis nerviosa. Se reprendió por su error, ya que cualquier información sobre ellos podría ayudarla a salir de este apuro. Déjame pensar. Las autoridades suelen basarse en la personalidad de alguien, a menudo una extensión o manifestación del poder del factor brujo. Las que tiene Subaru son la pereza y la avaricia. Dudo que esto esté relacionado con la pereza, así que debe ser avaricia. ¿Es esto? Espera un momento, entonces tengo una autoridad. ¿Es esta mi autoridad? Anastasia continuó hablando consigo misma mientras Subaru caía al suelo jadeando, su cuerpo incapaz de seguir el ritmo de un guerrero experimentado. Pero Subaru la tiene, a menos que, cuando me salvó la vida, el factor brujo creó una autoridad para mí. Pero Betty nunca me dijo que tenía el olor, debería haberlo notado. O tal vez ha estado escondido todo este tiempo, hibernando. En ese caso, si esto es un efecto de mi propia autoridad, una extensión de la avaricia, entonces eso debe significar que puedo controlar este mundo. O al menos, debería estar relacionado con mi personalidad de alguna manera. Esto tiene sentido. Anastasia se conocía muy bien. Era excesivamente codiciosa y siempre competía por el mundo y todos sus tesoros. Personas, lugares, poder. Entonces, que la autoridad le permitiera entrar en los recuerdos de Subaru y salvarlo, no suena para nada propio de ella. No. Esto ya no tiene sentido. ¿Acaso la avaricia no le permitiría reclamar a Subaru asumir sus cargas como ella quería? Compartirlo todo. Por supuesto, estaba compartiendo sus recuerdos, pero eso se siente tangencialmente relacionado. No puede exactamente compartir sus cargas si lo único que puede hacer es observar. Sin embargo, el hecho de que ella pueda sentir el dolor que él siente definitivamente coincide. Hay demasiados factores que complementan y contrarrestan la teoría. Puede que esté en lo cierto, pero no en la conclusión correcta. Autoridades, factores de brujería, avaricia y recuerdos. Todo conectado, pero ¿por qué? Subaru Dono. Detengámonos por ahora, Wilhelm extendió la mano hacia Subaru, apenas sin aliento. Subaru dudó. Espera, solo un poco más. Es absurdo esforzarse demasiado. El camino hacia la espada no se puede apresurar. Te lo he dicho desde el principio. Tómatelo en serio o suspenderé estos entrenamientos por completo. Me lo estoy tomando en serio. Gritó Subaru antes de dar marcha atrás tímidamente. Lo siento, Wilhelm, no quise decirlo así. Solo quiero hacerme más fuerte, eso es todo. Lo entiendo. Créeme, lo entiendo. Fui joven como tú una vez. Pero esforzarte hasta el punto de que tu potencial se vea limitado a la larga es un grave error.
Uno que quiero recalcarte personalmente, algo con lo que Félix sin duda estuvo de acuerdo durante tus tratamientos médicos. Las palabras de Wilhelm hicieron que Subaru se agarrara el abdomen, probablemente entendiendo lo que Wilhelm insinuaba. Subaru guardó silencio solo unos segundos más antes de agarrar la mano de Wilhelm y dejarse levantar. Solo es el segundo día. Tómate un tiempo para que tus músculos descansen. Claro. Lo haré, Wilhelm, dijo Subaru. Su estómago rugió, sonrojándose levemente. Ah. Debe ser hora de comer. ¿Qué momento? Wilhelm rió entre dientes. Sí, debería ser pronto. Por suerte, Rendo no nos ha hecho un favor a la casa al ofrecernos su comida. Subaru se animó al oír esa información. Genial. Luego se retractó. Oh, no quise decirlo así. Es que, bueno, la comida de la mansión es buenísima, es que... Wilhelm le dio una palmadita a Subaru en el hombro para callarlo. ¿Pero prefieres la comida de tu compañero? Supongo que sí. Las mejillas de Subaru se oscurecieron aún más mientras Wilhelm se reía. Oye. No te estoy tomando el pelo, Subaru Dono. Simplemente me siento divertido y nostálgico. Ven, hemos trabajado duro esta mañana y merecemos una comida como Dios manda, dijo Wilhelm mientras acompañaba a Subaru de vuelta a la mansión. Ambos estaban hambrientos y cansados, pero ansiosos por saciar su sed. Nota mental. Practicar cocina cuando vuelva. Anastasia parpadeó. Hambre. Comida. Recuerdos. Gula. Eso tendría sentido. Si hay una autoridad involucrada y está relacionada con la gula, entonces tal vez por eso está aquí. Pero el único problema es que no estaba cerca de los arzobispos de la gula antes de que esto ocurriera. Su último recuerdo es haberse peleado con Subaru, huir, y luego, no. Espera. Sus recuerdos son erróneos. Recuerda haber corrido a la habitación de Rem. Recuerda haber pensado en matar a esa criada idiota. Y luego, nada. Había un pájaro. Sí. Había un pájaro, pero, su cerebro volvió a hacer una mueca. Dolía, dolía, dolía. Se agarró la cabeza, sintiendo que su cerebro se convertía en papilla antes de estabilizarse. Jadeó. ¿Qué demonios fue eso? Eso no era normal. Era como si su mente le dijera que no mirara ese recuerdo. Tal vez por eso no había pensado en él durante tanto tiempo. La razón por la que estaba aquí. Es como si esos recuerdos hubieran estado encerrados, cortados en tiras, hechos polvo o algo así. No tenía sentido. Necesitaba saber qué pasó entonces. Quizás Subaru lo sepa. Si estoy en sus recuerdos, quizá eso signifique que llegaré a ese punto en la mansión. Lo cual ocurrirá dentro de mucho tiempo. Podía esperar, pero una parte de ella estaba impaciente por ver qué le sucedía. Necesitaba encontrar la manera de acelerar esta experiencia. Se agarró el pecho, bajó la mirada y frunció el ceño. Si esta es una autoridad, mi autoridad, entonces tal vez pueda controlar este mundo. Quizás la próxima vez que vea ese hilo, pueda intentar ver si hay algo más que simplemente interactuar con esa versión de Subaru. De cualquier manera, ahora era un juego de espera. Está bien, de Erdo, Ferry dejará de usar el tratamiento para lavarle el cerebro. Anastasia tuvo que contener su sed de sangre. Odiaba a este gato, pero no era algo necesariamente malo, aunque la idea de lavarle el cerebro le daba náuseas. En todo caso, el gato intentaba evitar que Subaru se enfrentara a Julius y posiblemente volviera a salir lastimado. Buenas intenciones, mal método. De ahora en adelante, estaré presente en todos los tratamientos, dijo Rem. Por otro lado, malas intenciones, mal método. No, espera, basta. Para esta situación específica, Anastasia comprendió que Rem se preocupaba por el bienestar de Subaru. ¿Significaba eso que Anastasia sería menos rencorosa? ¿Acaso una, dos, tres cosas buenas realmente alivian la multitud de gritos y lesiones corporales con las que aún tiene pesadillas? No. No, no lo hace. Anastasia solo podía pensar en la ironía de que estos dos individuos, sanadores con personalidades tan cariñosas, fueran los dos responsables de torturar a Subaru sin cesar en dos épocas distintas. El hecho de que Subaru ni siquiera los odie la desconcierta profundamente. Se apoyó en la pared junto a él, tamborileando con los dedos sobre la superficie.
Como mínimo, no sentiría ninguna compasión por su parte cuando regresara al mundo real. Uno sin duda morirá o irá a prisión, y la otra podrá hacer lo que quiera, siempre y cuando sea lejos del marido de Anastasia. Murmurando para sí misma, mientras intentaba no molestarse por la proximidad de Rem y Subaru en ese momento, avaricia. O gula. ¿Qué me importan esas cosas? Nunca antes había tenido que cuestionarse ni analizarse así. Era codiciosa. Lo quería todo en el mundo. Y aunque no era particularmente glotona, sí tenía cierta tendencia a los excesos. Pero parecía que eso no era suficiente, simplemente desear algo no bastaba. ¿Era esto de lo que se quejaba Subaru? Que había algo más que simplemente querer más y más. Sus ojos se posaron en el rostro sonriente de Subaru. Los celos se avivaban como brasas moribundas en su estómago helado, molestándola sin cesar. Lo miró fijamente unos instantes antes de suspirar. Tenía claros sus deseos, pero ahora le daba vergüenza expresarlos. Se suponía que el amor era puro, no. No, así. Se rió entre dientes antes de deslizarse al suelo, encogiéndose en sí misma. Aunque esa ha sido nuestra relación desde el principio, no. Desastrosa, tóxica, codependiente. Deseaba que las cosas hubieran empezado de otra manera. Que se conocieran de otra manera. Que se enamoraran como personas normales. Y no como estos extraños desastres traumáticos que terminan apegándose el uno al otro por pura necesidad. Deseaba. Sus ojos miraban con anhelo el momento de silencio entre Subaru y Rem. Odiaba esa sensación. La asaltaba una y otra vez, pero era difícil de ignorar. Junto con tantas preguntas intrusivas cuyas respuestas no quería, había una realidad omnipresente que simplemente no podía aceptar por mucho que su lógica le dijera lo contrario. La odiaba. Quería salir de allí. No quería estar sola nunca más. Estaba harta de todo esto. Anastasia exhaló, sin darse cuenta de que llevaba tanto tiempo conteniendo la respiración. Te extraño muchísimo. Necesitaba controlarse. Necesitaba salir de allí. Necesitaba ver a Subaru, al verdadero Subaru, a su futuro esposo, ahora. Ella no sabe cuánto más podrá soportar esto. Sin ojos. Subaru. Sin órganos. Por favor. Cadáveres quemados. No te vayas. Todos están muertos. Detener. Hace frío. Basta. Subaru, por favor. Corre. No vale la pena morir por esto. No puedes. No. 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 Pero Ferry no puede hacer nada por la mente, Nia. Anastasia ignoró sus palabras. Estaba acurrucada junto a él en la cama. Sus manos recorrieron su cuerpo, pero aún intentaban sujetarlo desesperadamente. Joder, joder, joder. Anastasia apenas podía pensar. Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no sale el hilo? Que lo consuele. La necesita. Es uno de sus arrepentimientos, no. Ella está aquí para sanarlo, así que deja que lo sane, joder. ¿Qué le pasa a este mundo? Apenas lleva aquí unos meses y ha sufrido tanta crueldad. Lo asesinaron el primer día, lo traicionaron a la semana siguiente, y ahora no solo lo ha abandonado la persona que ama, sino que también ha visto la horrible masacre de tanta gente inocente. Esto no es normal. Nadie pasa por un trauma tan grande y sale normal. No me extraña que apenas funcione. Está prácticamente en shock. Ferry simplemente odia a la gente que pierde las ganas de vivir, así de simple. Anastasia le arrojó una almohada a la cabeza, que salió volando hacia el gato. Anastasia le gruñó. Cállate la boca. Lo señaló. No sabes una mierda. Si vieras todo eso, si te vieran obligado a morir para que todos esos niños volvieran a la vida, no estarías diciendo estas tonterías. Necesitaba calmarse. Calmarse. Él no lo sabe. Con lo que sabía, tenía razón. En otras situaciones, diría lo mismo. Estaría totalmente de acuerdo, porque la gente que se rinde es idiota. Anastasia siempre lo ha pensado. Necesita calmarse y griega. Pero no está bien salvar a quienes no quieren vivir. Aunque sanes el cuerpo, no es solo salvar una vida sin usar. Si es así, acábala antes de que cause problemas a otros. Bueno, en este caso ya lo ha hecho, miau, dijo Félix sin rodeos.
Anastasia parpadeó, sus ojos desalmados mientras miraban fijamente los recuerdos de Khrushchev, Félix y Rem. Voy a matarte. Ignoró su conversación, su rabia hirviendo demasiado fuerte. No sé cuánto tiempo lleve. No me importa lo que diga Subaru ni nadie. Voy a encontrarte y matarte. A ti, a Rem y a cada maldita persona repugnante que se ha aprovechado de él, lo ha maltratado o lo ha lastimado. Ya no me importa. Te mataré. Yo solo. Sus ojos miraron a Subaru antes de volver a los demás. No entiendo. Realmente no entiendo a Subaru. ¿Cómo es que? Ja. Anastasia se pasó las manos por la cara, con una sonrisa rota grabada en su rostro. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo supera esto? ¿Cómo los mira a todos, y supera esto? Anastasia se estremeció. Su ira pasó desapercibida para quienes estaban frente a ella, pero no le importó. Saltó de la cama al suelo, dando pisotones por la habitación. Agarró todo lo que tenía a mano y se lo lanzó a las apariciones. Tazas, jarrones, cualquier cosa. No importaba, estaba furiosa. Su mente conectaba los puntos rápidamente. Se le pasará. Encontrará la manera. Nos convencerá de cazar a la ballena blanca. Lo conseguirá. Luego nos convencerá de matar al arzobispo, que probablemente era su objetivo original. Y lo conseguirá. Hace todo esto, incluso se somete a Priestella y sin duda muere varias veces en su defensa. Lo consigue, joder. Lo hace por todos. Por todos. Y después de todo eso, todo ese dolor y sufrimiento, obtiene lo que se merece. El hilo se había manifestado, pero ella estaba demasiado enojada para notarlo, demasiado visceralmente atrincherada en su propia ira, continuó gritando. No. Que lo olviden, joder. Después de todo ese sufrimiento, lo olvidan y lo arrojan a una celda, tratado como las personas que más odia. ¿Cómo es eso justo? ¿Cómo es eso justicia? ¿Cómo se supone que alguien se mantendrá cuerdo después de eso? Los tres ya se habían ido, dejando solo a un Subaru catatónico y a una Anastasia furiosa entre la porcelana destrozada en el suelo. Nadie debería mantenerse cuerdo. No después de todo eso. ¿Cómo? 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 Gritó Anastasia. Y gritó. Y gritó. Hasta que sintió la garganta áspera, jadeando y respirando hondo, sollozando. ¿Cómo sigue siendo tan amable a pesar de todo eso? No supo cómo ni cuándo se arrodilló, con el cuerpo temblando. Finalmente se dio cuenta. Aferró ese hilo con fuerza. Sintió que brillaba con más fuerza en sus manos. Los silenciosos sonidos guturales de Subaru resonaban en aquella habitación vacía. Se arrastró hacia Subaru una vez más, sacudiéndolo desesperadamente. Por favor. Subaru. Por favor. Despierta. Aparte de una respiración acelerada, no había señales de conciencia. No dejó de intentarlo. Ahora lo entiendo. No estás solo. Por eso estás así, ¿verdad? No pudiste soportar la locura. No pudiste soportar todo esto. No hay nadie aquí para escucharte ni para que le importe. Y no pudiste soportar la inhumanidad. Nadie en quien confiar. Nadie que te creyera. Los horrores. Eran demasiado. Así que lo único que pudiste hacer fue derrumbarte. Pero estoy aquí. Estoy aquí. Subaru, por favor, despierta. 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 ¿Por qué no despiertas? ¿Qué estoy haciendo mal? Lloró. Él no movió un músculo. Las lágrimas habían vuelto, pero a ella no le importó, susurrándose. Subaru. Lo siento mucho. Nadie. Nadie debería pasar por esto. Apenas puedo soportarlo. No soy lo suficientemente fuerte. Me siento tan sola. Estas no son tú, estas versiones de ti no son mi Subaru. Lo siento. No puedo más. No puedo. No puedo verte sufrir todo este tiempo sin hacer nada. Te necesito. Te necesito más que nunca. Él seguía sin moverse, ni un tic. Anastasia le dio un puñetazo en el pecho, golpeándolo varias veces sin piedad. ¿Qué carajo es esto? ¿Para qué estoy aquí? Ni siquiera puedo ayudarlo. ¿Es esto solo para torturarme? Para demostrarme que nunca podría hacer nada en primer lugar. ¿Es esto, es este el infierno? Debe serlo. Porque no hay manera de que esto pueda ser otra cosa.
Este es mi infierno personal, obligada a ver morir y sufrir a Subaru y con apenas una oportunidad de ayudarlo. Me están envenenando con esperanza. Malditos desgraciados asquerosos. Los odio. Los odio. Los odio. Su puño yacía sobre su pecho, no podía dejar de temblar. Levantó la cabeza ligeramente, abriendo mucho los ojos mientras se apresuraba a abrirle el chándal y levantarle la camisa. Sus iris se convirtieron en alfileres cuando se dio cuenta de que su pecho se había magullado por su rabieta. Ella lo lastimó. Lastimó a Subaru. Ella necesitaba hacerlo. No. No más. No más. Tengo que irme. Tengo que largarme de aquí. Sácame. Fuera. Entró en pánico al agarrar el hilo firmemente con ambas manos, y gritó mientras lo sacudía frente a ella. Sáquenme de aquí. Envíenme hacia adelante. Basta ya. Muéstrenme la salida. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. El hilo comenzó a brillar cada vez más, como si respondiera a su voluntad. Déjenme salir, déjenme salir, déjenme salir, déjenme salir. Y luego todo se volvió gris. Atónita, Anastasia apenas reaccionó cuando el mundo empezó a cambiar a su alrededor. El tiempo avanzaba, cada vez más rápido. Vio a las criadas entrar y salir de la habitación. Rem aparecía y desaparecía. Félix y Khrushchev la visitaban una vez más. El sol salía y se ponía. Su ubicación cambiaba. Salían de la finca Karsten. En el carruaje. Todo iba tan rápido. El culto de la bruja. Subaru secuestrado. Su cerebro. Su cerebro se derretía. Tenía que parar. Soltó el hilo y cayó al suelo. Todo estaba oscuro. Su cerebro temblaba, tanta información le golpeaba el cráneo. El tiempo pasaba más rápido, pero también lo que veía. Saltó hacia adelante en el tiempo, pero todo lo que había sucedido se agolpó en su cerebro a la misma velocidad. Recordó todo lo ocurrido entre ahora y antes. Cada detalle, como si lo experimentara en tiempo real. El viaje en carruaje, Rem intentando ayudar a Subaru, todo. Anastasia se llevó la mano temblorosa, todavía envuelta en el hilo brillante, a la cara, manchándose los dedos de sangre mientras le corría por la nariz. ¿Qué acabo de hacer? Se dijo a sí misma. Es el resultado de tus acciones. Fuiste negligente y no hiciste nada. Y por eso, está muerta. Porque la mataste. Gritó una voz extraña. Anastasia sintió un mareo, pero logró reunir la energía para contemplar al nuevo personaje. Un hombre espeluznante con atuendo del culto de la bruja se burlaba de Subaru mientras sostenía en el aire a una Rem destrozada con sus grandes manos negras. Tú, susurró Subaru, con expresión horrorizada. Fue por mi mano. Fue por mis dedos. Fue por mi carne. Pero eras tú, ¿quién eres tú? El hombre espeluznante giró la cabeza y se concentró en Anastasia, haciéndola palidecer. Anastasia no entendió, ¿tú qué? Miró más de cerca al hombre y se dio cuenta de algo extraño. Había un hilo, casi imperceptible, que lo conectaba con Subaru, quien estaba a metros de distancia, encadenado a la pared. El mismo hilo que la conectaba con Subaru también lo conectaba con el hombre. El hombre que, era el arzobispo del pecado de la pereza. Se había presentado antes. Su mente finalmente procesó toda la información. Pero este no era su comportamiento habitual. La miró con extrañeza, sin prestarle atención ni a Subaru ni al cuerpo maltrecho de Rem, solo mirándola con una expresión extraña. Habló con calma, qué extraño. Luego bajó la mirada hacia sus manos, flexionándolas, esto no es normal. Lo recuerdo. Pero eso no debería ser posible. A menos que la teoría de Flugel-sama fuera correcta. Pero probamos los factores de bruja, no deberían mantener este nivel de conciencia. A menos que, por haber mantenido a pereza durante tanto tiempo, mi personalidad se haya impreso durante más tiempo. Pero en ese caso, giró la cabeza hacia Subaru, la avaricia debería ser Regulus Cornelius. En teoría, debería. O tal vez su personalidad ha sido subsumida, el usuario actual tiene una mayor afinidad. O tal vez la personalidad permanece latente. Toda esta situación ya es extraña.
El Od interior no debería estar tan cerca de la realidad. Lo que significa que debe haber una autoridad trabajando aquí, o tal vez, podría ser la desarmonía del factor de bruja. Pereza, avaricia y otros 2. No. 3. Eso es preocupante, continuó murmurando para sí mismo el arzobispo del pecado. Anastasia parpadeó. Sentía que su cerebro se moría y que su cuerpo se había quedado sin energía. Así que solo pudo decir un simple que. Betelgeuse se volvió a centrarse en Anastasia, con una expresión extrañamente avergonzada. Ah, disculpas. ¿Dónde están mis modales? Luego, dejó caer con cuidado el cuerpo de Rem al suelo antes de acercarse a Anastasia con una leve reverencia. Betelgeuse Romanee Conti. Arzobispo del culto de la bruja, en representación de la facción moderada. Anastasia se quedó atónita. Levantó la cabeza y sonrió. Pero puedes llamarme Geuse. Capítulo 50. Yo levanto, dijo Anastasia con seguridad. Subaru no sabía qué esperar cuando Anastasia dejó su vida en los barrios bajos para vivir una vida más tranquila en la residencia de una cortesana. Dejando a un lado sus prejuicios, que le hacían pensar en las peores posibilidades, pensó que habría más formalidades, nociones básicas de etiqueta, aprender a atender a los clientes y estudios de administración de empresas. Según las observaciones de Subaru, Lotus parecía estar preparando a Anastasia para su posible sucesora. Sería la única posibilidad lógica, dado su constante deseo de enseñarle a la pequeña lecciones de negociación y de dinámicas sociales prácticas. Él simplemente no sabía que el póker existía aquí. Cole, dijo Lotus con voz despreocupada. Su tono y postura corporal eran armoniosos, su cuerpo yacía en el suelo con los ojos parpadeando al borde del sueño. Parecía que apenas prestaba atención al juego. Última carta. La quinta carta del river fue un as de tréboles. Había un rey, un 5, un 2 y un 10. El conocimiento de Subaru sobre el juego era limitado, pero el rey y el 4 de Anastasia significaban que tenía una de las parejas más altas hasta el momento. Si fuera él, probablemente seguiría subiendo solo para aumentar la presión. Anastasia, sin embargo, parecía bastante ansiosa, mirando de un lado a otro entre sus cartas, a Lotus y de nuevo al tablero. Anastasia pensó durante unos minutos antes de decir, lo comprobé. Yo también paso. Mostramos nuestras manos. Lotus no esperó respuesta y dejó sus cartas cuidadosamente, revelando un as y un 3. La confianza que Anastasia tenía se hizo añicos al fijar la mirada en el as, lo que hizo que su par de reyes perdiera valor. Dejó caer sus cartas al suelo e hizo un puchero mientras Lotus reía entre dientes y retiraba sus ganancias. Este juego es una tontería, ¿por qué seguiste? Ni siquiera te quedaste con un par al final. Se quejó Anastasia. Lotus rió con más fuerza. Te diré por qué cuando termine el juego. Aún tienes dinero. Continuaremos hasta que admitas la derrota o cuando no tengas nada. ¿O prefieres rendirte ya? Anastasia la fulminó con la mirada. No. Vámonos. Voy a recuperar mi dinero. Lotus disfrutó de la determinación y el coraje de Anastasia, y pidió a un sirviente que barajara las cartas mientras ella bebía de su vaso. Anastasia seguía refunfuñando mientras saboreaba algunos bocadillos que había cerca. Subaru quería cargar a la pequeña Anastasia y abrazarla antes de darle vueltas hasta que vomitara o lo mordiera. Sus mejillas regordetas haciendo pucheros eran una delicia pintoresca, una dosis conmovedora de pura dulzura que no pudo evitar enamorarse. Anastasia todavía estaba un poco por debajo de su peso, pero el suministro constante de comida y dulces de Lotus la había engordado considerablemente. Ya no era un saco de carne y hueso, sino que ahora parecía una niña sana. Casi se le saltan las lágrimas, y solo habían pasado un par de meses desde que Anastasia se mudó a su nuevo hogar. Sus primeros días estuvieron llenos de sospechas, con la mirada siempre perdida tras ella y alerta ante cualquier sombra al pasar por los pasillos de la lujosa casa de Lotus. Abundaban los sirvientes, cada uno con la flor que le daba nombre, marcada en alguna parte de su ropa o cuerpo, pasando de largo sin siquiera mirar a la niña que deambulaba sin supervisión. Ese era otro punto curioso. Lotus confiaba demasiado en Anastasia.
Prácticamente tenía vía libre para todo el lugar, sin vigilancia ni guardianes, y Lotus estaba ocupada con sus deberes en el burdel. Anastasia podría haber robado fácilmente cualquiera de los diversos bienes, comida o chucherías esparcidas por allí. Sin embargo, no lo hizo, ya fuera por miedo o por algún sentido de la moral, Subaru no tenía ni idea. Cuando Anastasia durmió en una cama por primera vez, una cama de verdad que no fuera solo basura ni ropa descuidada, su reacción lo dejó atónito. Subaru lo recordaba con claridad. La niña había examinado el lugar a fondo, temerosa de que algo anduviera mal a su alrededor o de que alguien se escondiera en las sombras. Le rompió el corazón lo paranoica que era. Le rompió el corazón de nuevo cuando se tumbó sobre la suave almohada y la ropa de cama y no pudo sentirse cómoda por mucho que lo intentó, revolviéndose durante casi una hora. Y todo su corazón y su alma se hicieron añicos cuando ella se cubrió con la manta, y sus primeras palabras fueron un suave "qué cálido". Anastasia apenas pudo contener las lágrimas ese día. Subaru no pudo. Pero las viejas costumbres son difíciles de cambiar. Transcurrido el mes, Anastasia reunió el coraje suficiente para colarse en la cocina en plena noche. Tenía hambre y se olvidó de preguntar a los sirvientes, algo a lo que al principio le costó acostumbrarse, antes de que todos se fueran a sus aposentos. Con el estómago rugiendo, recorrió los pasillos de puntillas, atenta al más mínimo movimiento o sonido. Consiguió coger algunos trozos de carne y un manojo de frutas antes de correr lo más silenciosamente posible a su habitación. Anastasia estaba bastante segura de que no la habían descubierto. Solo para llegar a su cama la noche siguiente, con un plato lleno de bocadillos junto a ella y una nota que decía: "No tienes que ser tan cautelosa. Puedes coger lo que quieras de la cocina". Recordó que Anastasia se quedó mirando esa nota durante varios minutos. Pasaron las semanas. Anastasia se acostumbró a vivir en la finca, sintiéndose cada vez más cómoda y bajando la guardia al no revisar cada rincón en busca de una posible amenaza. En cambio, Subaru empezaba a sospechar cada vez más de todo. Nada de esto tiene sentido. Todos los sirvientes se comportan de forma rara, murmuró Subaru al ver a Anastasia caminar hacia la biblioteca, con un paso tan saltito que casi le explotó el corazón de lo bonita que se veía. Observó a un hombre y una mujer, ambos con flores en los brazos, pasar junto a la niña, sin siquiera pestañear ante su presencia. Subaru los observó con atención y frunció el ceño. Definitivamente no se comportan como personas normales, sus ojos estaban ligeramente vidriosos. Demonios, apenas reaccionan a la presencia de Ana, salvo cuando les llama la atención. Examinó sus cuerpos en busca de signos de abuso o negligencia. Pero no, nada obvio. Ni rasguños, ni cicatrices, ni nada. Lo único que notó fue que estaban ligeramente sudorosos y algunos movimientos parecían extraños, pero eso podría atribuirse a trabajar y moverse demasiado, más que a algo preocupante. Subaru seguía analizando sus cuerpos, pero se sentía frustrado por su falta de percepción. No se le daba bien esto. Era dominio de Anastasia. Ella podía captar fácilmente sus posturas, sus acciones extrañas y cualquier pequeño detalle que llamara la atención, y formular una hipótesis increíble sobre qué estaba mal. Era así de asombrosa. Recordaba y percibía con facilidad detalles que a él nunca le importaban. Subaru se rascó la cabeza con fastidio cuando la escena cambió y ahora estaba en la biblioteca, observando a Anastasia tararear para sí misma mientras subía por las pilas de libros para alcanzar las estanterías más altas. Ojalá pudiera saber qué estás pensando, susurró Subaru para sí mismo. Otro problema al que se enfrentaba era su falta de comprensión de esta versión de Anastasia. A lo largo de los múltiples años que había pasado observando los primeros años de vida de Anastasia, no podía decir realmente si esta Anastasia era completamente desconocida o familiar. Su comportamiento era similar al de su Anastasia a veces, pero había partes que se sentían tan claramente diferentes que la sentía como una persona completamente distinta. ¿Acaso conocía a Anastasia también para empezar? Solo se conocen desde hace unos meses, sin contar el tiempo del bucle. Quizás era el hecho de que no podía simplemente corroborar la imagen de esta hiena con la comerciante afable y burlona que la conocía. En todo caso, su vida temprana y su actitud le recordaban a Subaru Afelt.
Ese hambre de supervivencia y ese deseo de hacer lo que fuera necesario para salir adelante le recordaban a esa otra ciudadana de los barrios bajos. Me sorprende que nunca hablaran tanto. Por lo que recuerdo, parecía más cercana a Priscilla o Cruz que a Felt. Demonios, creo que enviaba más cartas y tomaba más té con Emilia. Lo cual debió ser incómodo dado todo. Subaru sintió escalofríos en la espalda. La próxima vez que tenga la oportunidad, tendrá una conversación de verdad con Julius. Ya habían resuelto sus diferencias y no había más rencores, al menos por parte de Subaru, así que solo faltaba una conversación educada sobre dejar atrás ese duelo. Y también informar a Julius de que se casaba con su candidata. Y pedirle su bendición. Y posiblemente rogarle a Julius que no lo retara a otro duelo por esas dos declaraciones anteriores. Subaru se tomó un momento para pensar mientras Anastasia se tambaleaba con los 7 libros que apenas sostenía en sus pequeños brazos. Mantuvo la mirada fija en ella, preocupado de que se cayera. Entonces ella dejó de temblar y bajó lentamente, maniobrando a través de la escalera de libros que había hecho. Se calmó al tocar suelo firme. Sonriendo triunfalmente, caminó hacia las sillas cercanas. Antes de tropezar de inmediato y dejar caer todos sus libros. Anastasia sollozó, pero se secó las lágrimas rápidamente antes de recoger los libros a la vez e intentarlo de nuevo, esta vez con más cuidado. El cuerpo de Subaru se estremeció. Finalmente tomó una decisión. Subaru estaba dispuesto a matar a Russell Fellow por su teléfono celular. Ya no era un sí, sino más bien un cuándo. Lo necesitaba de vuelta. Si su hija o hijo era tan lindo como esto en el futuro, necesitaba evidencia para recordarlo para siempre. Lugúnica sobreviviría sin un hombre. No podría sobrevivir sin recuerdos permanentes de su adorable futura familia. El único problema era encontrar una manera de restaurar la batería, pero si aún tenía a Roswell de su lado, probablemente podría convencerlo de que encontrara una manera de hacerlo. Tal vez endulzaría el trato y diría que Roswell también podría tomar fotos del cadáver de Chidna. Subaru detuvo sus pensamientos por un momento. Sé que probablemente no le importaría, pero todo ese escenario me suena muy espeluznante fuera de contexto. Vender fotos del cadáver de una mujer muerta a su extraño discípulo que vive para siempre no es algo que nadie debería decir en su sano juicio. Subaru parpadeó. E inmediatamente comenzó a gritar en sus manos. ¿Por qué estoy pensando estas cosas? ¿Me he vuelto loco? No, por supuesto que sí. Subaru lo sabía. Se había vuelto loco desde que dejó ese bucle infernal. No pasas por varios años de trauma y muerte solo para volver a la normalidad. Nadie podría. Y él no es tan especial. No como ella. No como Beatrice. O Alibel. O Sarestía. O Emilia. Rem. Garfield. Ram. Otto. Solo era un tipo normal muy por encima de su cabeza. No un héroe o un tipo especial que puede resolverlo todo. Un idiota que solo puede golpearse la cabeza contra cada obstáculo hasta que se rompe o tiene suerte. No fue así como superó todos los problemas. Suerte. Tuvo suerte durante todo ese fiasco del cazador de intestinos cuando Reynard llegó en el momento justo y salvó a todos. Toda la casa de la ballena blanca y la pelea con Betelgeuse apenas fueron su victoria. Si Julius o el otro no hubieran estado allí, no podría haber logrado nada. Lo mismo con Santuari, Priestella y Vanan. Subaru no era el protagonista de esta historia. Solo era un idiota que se entrometía en el mundo porque era demasiado terco para dejar las cosas como estaban. Subaru suspiró mientras se acercaba y se sentaba a la mesa junto a Anastasia. Ella leía con alegría más relatos de Osin. Una colección de cientos de miles de sus memorias y relatos se extendía por todo el lugar. Subaru no pudo evitar sonreír al ver cómo su rostro pasaba de la emoción al miedo y de nuevo a la emoción con cada giro de la trama. Esta es una faceta tan nueva en ti. Normalmente no muestras esas emociones con facilidad. Siempre intentas parecer afable, feliz o tener el control. Bueno, al menos hasta que me involucro. Nunca esperé que actuaras así en la capital real. Te veías horrible en aquel entonces. Recordaba aquellos días. Subaru era un completo desastre, pero Anastasia era mucho peor, al menos a sus ojos.
Siempre estaba al borde de un ataque de nervios, pero lo ocultaba tras tantas capas de represión que era difícil notarlo. Actuaba de forma muy diferente entonces, sobre todo al compararla con Priestella o cuando se conocieron al principio de la selección real. Nunca imaginó que esa misma Anastasia lo salvaría en su momento más vulnerable, le haría compañía por la noche, lo reprendería y regañaría abiertamente con tanta emoción, y maldeciría a todo pulmón como un marinero mal hablado. Subaru no pudo evitar reírse de esos recuerdos, a pesar del dolor que sentía en su corazón. Apoyó la cabeza entre los brazos, preparándose para observar a Anastasia leer con avidez más y más literatura. No pudo evitar los pensamientos que seguían inundando su mente. Ideas que comenzaron a supurar en su cráneo desde que vio el alma de Anastasia romperse por primera vez. Yo te hice esto. Esto fue mi culpa. Yo te hice así. Podrías haber estado viviendo una vida normal, lejos del peligro. Lejos de mí. Podrías haber creado una empresa normal, reunido suficiente dinero para regresar a Lugúnica, comprar tu antigua empresa y reinsertarte en la vida de tu familia. Podrías ser feliz. Podrías haberte enamorado de Julius. Él te habría tratado mejor que yo. Cualquiera podría haberlo hecho. ¡Qué estupidez! Si Anastasia estuviera aquí, le gritaría por tener esos pensamientos. ¿Para qué preocuparse por las posibilidades cuando lo importante era el futuro? Pero en esta extraña dimensión, donde estaba atrapado observando su pasado, no podía evitar pensar que había arrastrado a Anastasia a un infierno peor que incluso sus peores experiencias vitales. Hambre, la ley del más fuerte, esclavitud. Horrible de lidiar siendo niña. Pero le ha dado Subaru a Anastasia una vida mejor, si es que acaso. No. Su primer encuentro con ella insinuó a Anastasia que ayudaría a escapar a un convicto fugitivo. Los siguientes días apenas durmieron mientras eran atacados por bandidos despiadados que los mataron varias veces. Luego, al llegar a Banan, fueron asesinados por un Oni con problemas mentales que buscaba a Subaru por su olor. Y entonces, Anastasia perdió toda su energía vital y fue obligada a morir una y otra vez por las intrigas del culto de la bruja. Ninguna de estas situaciones habría ocurrido si Subaru simplemente hubiera ignorado la presencia de Anastasia en la capital. Debería haberla dejado seguir con su vida. Triunfar. Y volver a casa. Debería haberse centrado en escapar, dar caza a Glutonji y resolver todo esto sin que nadie más saliera herido. Subaru hundió la cabeza entre sus brazos. Una idea lo asaltó. El futuro que podría haber sido si simplemente hubiera ignorado a Anastasia y continuado con sus planes. Probablemente habría salido de la ciudad de una forma u otra. Tal vez una o dos vueltas más. Luego solo necesitaba rastrear un carruaje y un dragón de tierra. Tomaría algo de tiempo, pero probablemente podría probar y equivocarme para encontrar la ubicación de Gluttony. Buscar pistas. Podría haber llevado años, pero encontrarlas no habría sido tan difícil. Luego solo necesitaría encontrar a alguien que me ayudara a matarlas o usar la misma técnica hasta que murieran. No es el plan más eficiente, pero al final habría funcionado, murmuró Subaru para sí mismo. Entonces, los nombres y recuerdos de las personas finalmente serían revelados. Anastasia recuperaría su nombre y podría ser un poco más feliz, ya que él esperaba que ya se hubiera reintegrado a sus vidas para entonces. Sería una grata sorpresa para ella. Rem estaría despierta. Todas las víctimas de la gula se reunirían con sus familias. ¿Y Subaru? Subaru pensó para sí mismo. Y probablemente volvería a ser un don nadie. O como siempre. Varios años de cazar a Gluttony significarían que la selección real habría terminado. Emilia, Felto y Priscilla habrían tomado la iniciativa y se habrían convertido en la nueva reina. Esperaba que Emilia aún ganara, aunque le dolía que su ausencia no marcara la diferencia. Pero al menos todos estarían contentos. Recuperaría su nombre, pero sirviera de algo regresar. Egoístamente, podría intentar abrirse camino de nuevo en sus corazones y vidas. Pero habría pasado tanto tiempo. Habría pasado tanto tiempo. Todos habrían seguido adelante y el impacto de Subaru en ellos simplemente sería demasiado pequeño para que les importara.
Claro, serían amables y probablemente se apiadarían de él, le darían una buena bienvenida y tal vez algo de ayuda para que pudiera volver a vivir como una persona normal. Pero no le debían nada. Este ya no era su trabajo. Ya no sería un caballero. Volvería a ser Natsuki Subaru. Y tal vez eso estaba bien. ¿De qué servía ser un héroe o un caballero? Su corta trayectoria como cualquiera de los dos estuvo plagada de errores y sufrimiento. Constantemente arrastrando a otros a su lodo y problemas. Sería horrible, pero simplemente tendría que seguir adelante. Ver a sus amigos vivir vidas prósperas desde la distancia. Ver a Anastasia desde la distancia. Vivir su vida. Ser feliz. Sin él. Subaru escuchó un sollozo. Levantó la cabeza y vio a Anastasia enjugándose las lágrimas, probablemente por alguna desgarradora historia de Osin luchando por sobrevivir mientras detallaba su duelo por varios de sus compañeros muertos. Anastasia siempre fue una persona muy empática. Siempre preocupada por la gente. Siempre queriendo ayudarla aunque no se lo mereciera. Siempre intentando actuar como si no fuera nada amable. Alguien que merece tanto, que siempre desea tanto, no puede evitar dar un poco a cada persona que se encuentra, incluso si no lo aprecian. Sé que es egoísta. Sé que en tales circunstancias, serías mucho más feliz. Sé que soy un monstruo podrido que no te merece. Pero prefiero tirar a la basura todos esos futuros, todas esas posibilidades, y conformarme con esta única línea de tiempo, donde estamos juntos. Odio causarte tanto daño y odio no poder evitar querer quedarme contigo a pesar de eso. Mereces mucho más que yo. Aún así, te arrastraría al infierno conmigo, solo para poder estar a tu lado. Soy un tonto. Un imbécil. Un idiota. Pero si pudiera pedir una cosa. Solo una cosa. Se acercó a Anastasia. Dudó. Apoyó la mano en la mesa y suspiró. Solo quiero la oportunidad de hacerte feliz. Como todas las veces que me hiciste feliz. Solo necesitaba comprenderla mejor. Descubrir qué le deparaban esos recuerdos y qué podía hacer con ellos. Quizás pudiera descubrir cómo alejar a Glutoni de Anastasia una vez que llegara al punto en que se separaron. Hasta entonces, seguirá observando y aprendiendo. Lo intentará. Al menos, siempre se le dio bien eso. Y pierdes otra vez, las palabras de Lotus hicieron que el ojo de Anastasia se contrajera, lo siento mucho. Odio este juego, Anastasia se cruzó de brazos, molesta por haber perdido todo su dinero en 3 partidas. Ni siquiera le veo el sentido a esto. No es que se pueda aprender nada de la pura suerte. Lotus chasqueó los dedos e hizo que sus sirvientes reunieran las cartas y las fichas. Tarareó para sí misma antes de decir. ¿De verdad creen que la suerte es algo incontrolable? Quiero decir, ¿es suerte? Anastasia levantó una ceja. O tienes mala suerte o tienes suerte. No es cierto. Si consideras que toda la suerte es simplemente buena o mala, acabas perdiendo las oportunidades que se te presentan. Loto extendió la mano y detuvo al sirviente antes de que pudiera limpiar el río. Señaló las 5 cartas que tenía delante. Tomemos esto como ejemplo. 3, 2, 4, 7, 9. Hay una posible escalera para cualquiera de los dos si tenemos las cartas correctas. Pero no lo tenía. Tenía un rey y una jota. Esperaba que no tuvieras cartas altas o que viniera otra y me tocara un par. Lotus sonrió. Y ya tenía un par de ases. Prácticamente he ganado desde el principio. Es por eso que recaudaste tanto desde el principio. Y pensaste que estaba mintiendo, o más precisamente, que estaba fanfarroneando. Las palabras de Lotus hicieron que Anastasia chasqueara la lengua. Ya ganaste desde el principio. Debería haberme rendido desde el principio. Pero no lo sabía, así que perdí. Tenías mejor mano, así que todo fue suerte. Lotus parpadeó. Y, sin embargo, esto podría haber salido de cualquier manera. Mira tu rey y tu jota. Ambos son rojos. El 4 y el 7 también eran rojos. Tenías un color posible si hubiera un tercer rojo. Pero no lo hice. Pero podrías haberme hecho pensar eso, corrigió Lotus. No sabía si tenías 2 rojas o 2 negras. O una mezcla. Podrías haberme hecho pensar que solo tenías negras. El 3, el 2 y el 9 eran negras.
Si hubieras subido más alto que yo en lugar de igualar todo el tiempo, me habrías presionado. Pero eso no me habría hecho ganar el partido. Me habría asustado. Cuanta más presión tengo, menos probable es que quiera arriesgarme. Los riesgos son lo que nos da ventaja en la negociación. Cuantos más riesgos corre alguien, menos probable es que tome una decisión. Al igual que en una negociación comercial, todo depende de lo que cada parte sepa de la otra. Y por eso me dijiste que dejara de mostrar lo que estoy pensando todo el tiempo, dijo Anastasia. Correcto. Por eso deberías aprender a hablar con acento Kararagi, suspiró Lotus. Es una pena que no lo hayas adquirido de forma natural. Te verán como un extraño a menos que lo practiques con tanta intensidad que suene natural. ¿Qué tiene eso de malo? Para empezar, te hace parecer menos confiable. Kararagi es conocido por su mercantilismo, así que obtienes ventaja al sentirte como un auténtico comerciante. Es como sonreír en una primera impresión o mostrarse impasible en una partida de póker. La primera impresión importa y, en toda negociación, debes controlar el flujo de información. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la suerte? Todo esto parece algo que puedes controlar y que ni siquiera tiene que ver con la suerte, dijo Anastasia con irritación. La suerte está entrelazada con la información, porque solo quienes saben dónde está el premio gordo pueden aprovechar esa oportunidad, señaló Lotus a las 3 primeras cartas. Mira. Al principio también había una oportunidad de subir mucho. Si hubieras subido más que yo, habría pensado que tenías escalera un posible color con negras. Pero si hubieras subido más, habría ido all in. Eso es muy arriesgado. La sonrisa de Lotus se volvió aún más feroz. Y eso es lo que significa apostar. Tanto en el póker como en los negocios, la fortuna favorece a los audaces. No puedes esperar ganar si no aprovechas las oportunidades que te permiten las mayores victorias. Claro, las jugadas más inteligentes son simplemente sacarle dinero al oponente con pequeñas victorias. Pero eso no lleva a leyendas como Osin, eso llamó la atención de Anastasia, quien ahora escuchaba con mayor entusiasmo. Cuando ves una oportunidad que te cambiará la vida, la aprovechas y no la dejas pasar. Incluso si los riesgos son evidentes, confía en tus instintos. Esto es lo que separa a los comerciantes normales del segundo advenimiento de Osin. Está bien, creo que lo entiendo, asintió Anastasia mientras el resto de su juego era arrebatado. Lotus le hizo un gesto para que la siguiera mientras se levantaban. Era la hora de cenar y los dos iban a tener su comida semanal juntos. Subaru no entendía por qué solo comían una vez a la semana, pero Anastasia no lo cuestionó, así que él tampoco. Siguió la fila de personas mientras marchaban por los diversos pasillos. Solo para que Anastasia se detuviera por un breve segundo, mirando una escalera que se adentraba en los niveles inferiores de esta mansión. Por alguna razón, la escalera inquietó a Subaru. Tal vez era solo la lámpara solitaria que colgaba justo al final, iluminando una puerta que no tenía letrero. Tal vez era lo inquietante de que solo una escalera condujera al sótano en todo este edificio. Tal vez era el hecho de que Subaru nunca vio a nadie bajar allí durante el día. Sea como fuere, la mirada de Anastasia no dejaba de fijarse en ella cada vez que pasaban. Vamos, niña, la cena se enfriará si vas demasiado despacio, dijo Lotus, alejándose. Anastasia hizo una mueca al alejarse. Sin embargo, Subaru seguía donde ella había estado. Mirando fijamente la escalera. Confía en mi instinto, ¿eh? Murmuró Subaru para sí mismo. Si su instinto era correcto, lo que estuviera ahí abajo era una mala noticia. Solo esperaba que Anastasia no se traumatizara demasiado con lo que estaba por venir.